Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Biffy. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso a fines distintos a los establecidos en el programa. Movimiento Ciudadano. Bienvenidos a todos a un video más de Biffy. El día de hoy estamos haciendo algo distinto a lo que ustedes como espectadores están acostumbrados y yo como creador de contenido estoy pues también tan desacostumbrado. El día de hoy estamos con el licenciado Israel Ramírez porque queremos hacer una entrevista. Él, como ya lo sabrán algunos, es candidato a la Diputación Federal del Distrito 38, el cual abarca Texcoco, Chiconcuac y Atenco. Y como buen texcocano que soy también, quiero conocerlo. Y esta entrevista, como ya dijimos al principio del video, como ustedes ya lo vieron, no es una, ¿cómo decirlo? No es ni siquiera una propaganda, no es propaganda política ni nada de eso. Es conocer a una persona que nos va a representar este 2 de junio, tanto a nosotros como ciudadanos y también, pues, como texcocanos. ¿Cómo está? Ya. Mi querido Vivaldi, muchas gracias, te saludo con mucho gusto. La verdad es que es un placer verte después de algunos días que, bueno, hicimos algunos recorridos por algunas comunidades. Tuve el gusto de conocerte, conozco a muchos miembros de tu familia y, bueno, pues tuve la oportunidad de conocerte y con mucho gusto yo acepté que tuviéramos esta charla porque, como tú bien comentas, pues me parece que es una necesidad y es un derecho de los ciudadanos conocer a los candidatos y conocer las propuestas en este próximo proceso electoral. Y bueno, pues yo te agradezco porque veo que eres un joven talentoso que tiene su canal de YouTube y bueno, pues como youtuber en este canal de Biffer.in o Biffer.in, pues la verdad es que me da gusto que tengas todo este éxito, este talento, que siga creciendo tu canal. Saludo a tus seguidores de este canal y bueno, pues también nosotros vamos a seguir hoy en adelante. Y bueno, pues yo estoy a tus órdenes, esta es tu casa, esta es tu oficina y bueno, pues dicen que no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza, así es que estoy a tus órdenes y podemos platicar lo que tú me digas. Claro que sí. Y pues, como ya dijeron, tanto el equipo de Iferi, que no somos muchos, pero ahí estamos, y su equipo, pues trataron de coordinar esto, ¿no? Con la intención de que pues se lleve a una mejor, a una mejor situación, y pues qué mejor que hoy estamos aquí. Esto, como ya vieron, va a estar unos días por cuestiones de a nivel electoral y todo, no va a estar, ¿cómo se le llama? Disponible, pero pues son como 2 días, ¿no? Creo. Sí. Digo, para no meternos en problemillas ahí con el instituto. Pero bueno, me gustaría, como ya les dije, hacer unas preguntas para conocerlo. Obviamente políticamente, porque pues, como ya dije al principio, nos va a representar, Claro. Si no mal recuerdo, son 4 años, No, son 3 años. 3 años. Sí. Va a ser representante de pues, tanto texcocanos y personas de Chiconcuac y Atenco, ¿no? Claro. Y en esos 3 años, pues, evidentemente tenemos que conocer a la persona, ¿no? Y como primera pregunta me gustaría saber, ¿cómo comienza su camino en la política como tal? Mira, yo comienzo en la política precisamente a partir de los años por ahí del 2001, 2002, que empezamos a hacer una labor política para participar como candidato a regidor. En aquel entonces me tocó ser regidor en el 2003. Pero bueno, si nos vamos un poquito hacia atrás, mi padre también tuvo la oportunidad de participar, que fue quien me ha generado esa semillita tanto en la política en general como en la política sindical, que es también un trato con la gente, con los trabajadores, donde, bueno, a diario también vemos temas de política laboral, donde se discuten los temas de las condiciones de trabajo de cada uno de los compañeros y compañeras trabajadoras. Entonces, recuerdo que mi papá fue regidor por ahí en el 97, por ahí, y me tocó estar con él trabajando. Pues posteriormente me tocó la oportunidad de participar a mí, y bueno, pues ahí empezamos a hacer nuestros pininos políticos, ¿no? Ya después de ahí me tocó participar en la administración, 2012-2015, dentro del área de seguridad pública, que es parte de lo que nos gusta, el tema de la seguridad pública, pues también lo conocemos muy bien este fenómeno a partir pues, del estudio, de la investigación,
Este, y bueno, pues ahí me gustó y ahí empezamos a trabajar en política. Y a ver, por ejemplo, ¿en dónde usted estudió? O sea, porque antes de la política, yo sé que tiene una formación de derecho, Sí, ¿no? así es. Fíjate, si te refieres únicamente a la carrera universitaria, bueno, pues la realicé en el Liceo Fray Pedro de Gante, la universidad que está aquí en Texcoco. Y ahí, bueno, pues tuve la oportunidad de estudiar algunos años después la maestría en Derecho Penal y Criminalística en la Barra Nacional de Abogados, una universidad que está en la Ciudad de México. Antes estaba en la Colonia del Valle, hoy está ahí por Barranca del Muerto. Me tocó estudiar algunos diplomados en el INACIPE, que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y posteriormente hago mi especialidad en relaciones laborales, mi maestría en Derecho Laboral y el doctorado en Derecho Laboral en el Instituto de Posgrado en Derecho, una escuela especializada en todo lo que es la rama del Derecho Laboral. Y ahí, bueno, pues también estamos concluyendo una maestría en Constitucional. Y es que cuando uno empieza a estudiar ya no tiene fin, ¿verdad? Ya no paras, ya no paras. Yo la verdad es que durante más de, pues cerca de, desde el 2008 hasta el 2020, estamos hablando casi de 12 años, Ajá. prácticamente todos los sábados me dedicaba a estudiar. Y es donde aprovechamos para terminar ahí algunos posgrados, algunas carreras ahí, el doctorado, la maestría. Y sí, para mí el sábado era de 8 de la mañana a 2, 3 de la tarde estar en la escuela, ¿no? No, y aparte uno siempre menciona que tenemos una burbuja, digamos, ¿no? Y le empezamos a llenar de conocimiento y cuando ves, pues da esa burbuja y es enorme. Y Sí, lo que tienes es una gotita. acuérdate que dicen que entre más te especializas, Ujú. vas sabiendo cada vez más de cada vez menos. Haz de cuenta que es como un cono, ¿no? Sí. Entonces, cuando vas aprendiendo o especializándote en alguna rama, en el caso mío del derecho, por ejemplo, los doctores en alguna rama especial de la medicina, pues se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, y vas aprendiendo mucho más cosas, pero de algo más específico, Ya menos general, ¿no? menos general, más Sí, sí, sí. específico. Por ejemplo, hoy en día, antes de que llegara la candidatura y todo eso, ¿a qué se dedica? Pues mira, ahorita hicimos una pequeña pausa porque finalmente el trabajo que realizamos de manera ordinaria, pues es lo que nos da el sustento en la familia. Yo tengo un despacho jurídico donde me dedico a asesorar trabajadores, sindicatos, en algunos casos algunas empresas, y me dedico también a la docencia. Coordinamos por ahí algunas actividades académicas en la universidad de donde soy egresado, todo lo que es la capacitación de manera continua y de manera remota, y ahí pues damos clases en algunas aulas. Y bueno, pues también trabajo dentro de la industria refresquera, en la Pepsi. Ahí estamos también haciendo una labor como representantes sindicales. Y de todo eso, ahorita es pausa. O sea, ahorita, No al 100%, francamente es que nos agarramos espacios de tiempo cortos en el día, en la semana, para estar atendiendo algunos asuntos, sobre todo estarlos dirigiendo, estarlos coordinando, porque bueno, pues en el despacho me ayudan algunas pasantes o abogadas, y de alguna forma en el ámbito sindical, en el ámbito laboral, pues somos un equipo grande que estamos trabajando ahí, y en el ámbito académico, bueno, pues también hay gente que me está ayudando a sacar, dicen por ahí, la chamba ahorita, sí, sí, y sí. estamos supervisando, estamos coordinando. Sí, es que aparte de todo esto, sabemos que es un equipo grande el que ya hay en cada uno de los lugares en los que está, ¿no? Porque no Sí, tiene, esté a cargo, pues no de 3 personas, ¿no? Si no, es un son grupo muchas. grande, y pues tener el tiempo de coordinar a todas, pues sí. Y Sí, luego sí, seguir sí. estudiando, Y como luego dice seguir usted. estudiando, sí. Sí, no. Y luego atender a los hijos, luego atender a la Sí, familia, porque estar aparte con seguimos siendo ellos. humanos, ¿no? Seguimos siendo Seguimos, humanos. seguimos teniendo hambre, seguimos Sí, sí, respirando, sí. seguimos teniendo sueños. Las responsabilidades nunca se acaban, ¿eh? Sí, ¿no? Por ejemplo, obviamente esto es una respuesta una pregunta para la gente. ¿Qué puede sentir o qué puede saber que lo puede diferenciar de cualquier otro candidato hacia la misma postura que está viendo usted, hacia el diputado federal? Pues mira, en el caso particular, solo existen en la oposición dos candidatos, una candidata y un candidato. Servidor, somos tres. ¿Qué puede diferenciar de manera muy breve y concreta? En el caso de la candidata, que además yo la respeto mucho y la estimo mucho, que es Erika, pues la experiencia, ¿no? Finalmente la experiencia, la trayectoria, el conocimiento en algunas
algunas ramas, pero, y bueno, pues quizás también la oportunidad que hemos tenido de llegar a mayor número de personas para platicar con ellos. Creo que eso nos puede diferenciar, aunque ella, por respeto a su actividad, está trabajando también, está haciendo su labor, y yo siempre lo he dicho, tiene las mismas oportunidades que nosotros de poder incluso hasta ganar, ¿no? Ujú. Y de la otra parte, bueno, pues puedo decir simplemente que nos caracteriza o nos distingue la congruencia. En una frase te lo puedo definir, la congruencia. Sí. Porque no se es congruente cuando durante muchos años te la pasas criticando un sistema de trabajo, un sistema político, te la pasas criticando a ciertos actores políticos que hoy en día pues vas de la mano con ellos Sí. a pedir el voto. Entonces, la congruencia y la honradez, porque me parece que el mentir, cuando tú dices que a partir de todo esto que ha vivido, la vida le ha dado una lección y que han aprendido a construir consensos a partir de las críticas o del disenso, pues me parece que realmente en el fondo lo que se quiso decir es que cuando me conviene estoy de este lado y cuando no me conviene me paso para el otro. Exacto. Y bueno, digamos, hablando de situaciones personales, quizás puede ser un poco lógico eso, ¿no? Pero si estamos hablando de representar a, pues, comunidades enteras o incluso el país, pues no podemos aplicar algo que me conviene, sí, pero cuando no, ¿no? Y es muy claro, ¿no? Esa congruencia, fíjese que es muy interesante mencionarla porque sí, siento que en estas elecciones, más que en otras, como que no es. Muchas veces es como que revisamos quizás tweets, entrevistas o publicaciones de hace 2 años Sí, y hoy aparecen en una foto juntos, pero hace 2 años estaban queriéndose meter a la cárcel. como Sí, el agua y ¿no? el aceite, ¿no? Entonces, pues sí genera un poquito, es justamente lo que genera pues sí, esa confusión ante la gente también, de decir, ¿cómo es posible que ahora estoy votando por alguien que está de la mano con alguien que según pues, se tiraron, ¿no? Y no hablamos solamente de personas, sino hasta de sexenios enteros, donde era uno contra el otro y ahorita son best friends. Por eso te lo defino así, mi querido Vivaldi, nada más congruencia y Ujú. honestidad, porque esa parte es deshonestidad. Sí, Y afortunadamente hoy a la gente ya no se le engaña tan fácilmente. La gente tiene acceso a la información y a darse cuenta de la trayectoria de cada uno de los que están aspirando a ser diputados federales, presidentes municipales, diputados locales. Y yo siempre lo he dicho y lo recalco, una elección no se gana ni con 30 espectaculares, ni con dinero, ni con 3 meses de una estrategia política muy buena. Se gana con toda una trayectoria de vida. sí. Y hay ejemplos aquí en Texcoco de lo que ha sucedido en ese sentido. Y yo creo que la gente hoy está muy alerta de por quién va a votar, analizando a las personas. Sí, sí, es muy importante eso porque tiene también mucho tiempo que no se analiza al candidato, sino al partido, Así ¿no? es. Hablando del sexenio anterior que está terminando, se analizó tanto a la persona como tal, pero también un poco más guiándonos por el partido, ¿no? Anteriormente, y así ha sido muchos años, ¿no? Donde nos dejamos guiar, o la gente se ha dejado guiar por eso. Pero hoy en día donde pasa que la gente no le está importando, la gente sí está analizando lo que decíamos hace rato, ¿no? A ver, me estás diciendo que ahorita eres pero hace un año dijiste que no, pero el año antepasado dijiste que sí, entonces la gente ya no está analizando, y es lo que no nos está gustando, ¿no? Bueno, a los políticos, a los candidatos en muchos aspectos, de que la gente está, no despertando, pero sí teniendo en cuenta ya cosas que no están bien, ¿no? Por ejemplo, hablando justamente de eso, yo me he dado cuenta que aquí en Texcoco, por ejemplo, y no hablo de usted como él, sino del partido en sí, no está forrado ni tapizado de espectaculares pero por ejemplo, y no es por otra situación, sino es el único candidato que he visto en las calles, ¿no? Es lo que decíamos. Sí puedo ver al candidato en el espectacular junto al candidato presidencial, a la otra y al otro, pero no los he visto en las calles, les escojo. Pues mira, son dos razones fundamentales. Y yo no sé si nos dé para algún día tener un espectacular o no. La verdad es que son muy caros los espectaculares, por un lado. Nosotros propiamente como partido, por la membresía que tiene y por el tiempo corto que tiene de trayectoria, tenemos un presupuesto muy bajo, muy acotado, muy limitado. Y bueno, pues no podemos nosotros de alguna manera competir en términos de pesos o términos económicos, porque bueno, pues allá traen programas sociales, traen bolsas de dinero,
Y nosotros no vamos a trabajar únicamente con la gente, lo poquito que tenemos, bueno, pues lo utilizamos para recorrer las calles, tocar las puertas, platicar con la gente. Yo le apuesto y le he dicho a mi equipo, a mí nada más ayúdenme a estar frente a la gente y mi labor es con propuestas viables convencerlos de que somos la mejor opción. Sí. Entonces, mientras a mí me permitan estar frente a la gente, yo no me importa si son en una reunión de café con 4 o 5 gentes, con una familia, con 10, con 20. A lo mejor no se trata de multitudes, se trata de llegar al mayor número de hogares, Sí. de casas, tocar la puerta y platicar con ellos. Por eso difícilmente verán espectaculares o muchos espectaculares porque la verdad es que no nos alcanza. No, y aparte de qué nos sirve, o a ustedes, ¿no? A usted, ¿de qué le sirve tener, no sé, un terreno lleno de gente gritando su nombre si el 2 de junio no van a votar por usted? ¿No? Exactamente así les pasa a algunos, y bueno, sabemos y conocemos cómo se están dando los ajustes, los movimientos. Yo creo que una, una cosa es que en función de un principio de civismo y de democracia escuchen a los candidatos y otra cosa es precisamente que esa gente se comprometa o vaya a votar por ese candidato, por algún otro candidato del 2 de junio. Ajá. Pues yo creo que aquí depende, por eso te decía que hoy la gente ya es muy analítica, la gente ya razona su voto. Sí. A mí me parece, y se los he dicho varias veces, una ofensa cuando nos dicen en medios de comunicación, lo hemos visto en la radio, de algún partido político que dice, pues 5 de 5, ¿no? Para mí esa frase y esa cuestión es decir, vamos a votar con la venda en los ojos, Sí. en automático. O sea, todos. Todo. Yo creo que hoy la gente tiene derecho a razonar, analizar su voto, y me parece una ofensa que le digas, pues no tienes derecho a analizar, tú en automático y como si fuera un dogma, vota 5 de 5, no, hay que analizar a la persona, olvídate del color, olvídate de las siglas, analiza a la persona, porque si no después estamos viviendo y sufriendo las consecuencias, como lo que pasa en Guerrero, Sí. como lo que pasa en Zacatecas, como lo que pasa en Tamaulipas, apenas el día de ayer, bueno, pues hay cosas que están sucediendo muy graves. Entonces tenemos que analizar bien a quiénes vamos a elegir. No, y aparte también, ¿no? Llegar a un punto donde entonces eh, yo, lo que hablábamos esa vez que nos encontramos, mencionar esa parte de que yo voy a dar mis posturas, pero voy a hablar de mí, ¿no? Y yo se lo comenté y le dije, como jóvenes no queremos al partido que está peleándose con el otro mientras está en campaña. A ver, estás en campaña, no estás en un ring, ¿no? Ven, viniste o estás en la tele o estás en tu spot diciendo, o sea, y podemos hablar, ¿no? Porque hacen sus spots y los ponen en la tele y todo eso. Yo no quiero ver el spot de la candidata F hablando mal de la candidata C. Sí. No, yo quiero ver a la candidata F hablando de ella y qué propone y qué está haciendo. Porque, o sea, ¿yo para qué quiero saber si que la candidata C hace 10 años, no, yo estoy, o sea, si usted está proponiéndose, entonces ¿qué tipo también de persona va a gobernar si es una persona que toda su campaña se la pasó hablando mal de ella? Tienes toda la razón, Ivaldi, en ese tema. Y yo quiero decirte que desde que comenzó mi campaña, yo me propuse no fincar mi triunfo o este proyecto sobre la base de la denostación, de la crítica, de la destrucción. No. Si bien es cierto que para que tú propongas un cambio, que propongas que las cosas se modifiquen para bien, pues tienes que analizar primero lo que está mal. Pero eso fíjate que desafortunadamente no solo pasa en las campañas. Pasó mucho tiempo o ha pasado mucho tiempo en este sistema donde durante 6 años no han asumido la responsabilidad en temas cruciales como el de la seguridad, el desempleo, la salud, y se le han pasado criticando los anteriores 6. Pero fíjate lo curioso de las cosas, que ni siquiera los pasados 6 años, sino que se montan en los pasados 12 años, en los 6 anteriores, porque no tocan los anteriores 6 sino el otro. Y criticando el combate a la inseguridad, que cómo se dio. Entonces yo creo que hay que ver hacia adelante y hay que hacernos responsables de lo nuestro. Y las propuestas que tengamos hay que presentarlas y la gente es la que hace su razonamiento al final y decide por quién debe de votar, ¿no? Sí, completamente, ¿no? O sea, ya recibiste un municipio, un estado, un país, quizás roto. Pues con lo que tenemos vamos a tratar de levantarlo. Mientras no le trates de levantarlo,
pues está festejando, ¿no? Decían por ahí, pues sabías cómo estaba el país Sí. cuando tú le entraste a esto. Y precisamente era la razón que te motivó, el de levantar las cosas, echabas a andar. Y luego de repente escuchamos voces que dicen, pero es que no es de un día para otro, levantar todo lo que se hizo en 70 años. Está bien, pero ya 6 años, me parece que son 6 años muy importantes, Y muy bueno. donde se han tenido todos los medios, los recursos, pero no se ve ni por asomo por ahí que las cosas vayan a cambiar. Entonces me parece que sí es algo delicado, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. En la Cámara de Diputados están haciendo cosas que desde el punto de vista de un servidor están afectando a la población en general, pero también están afectando a la clase trabajadora, ¿no? Sí, como el tema de las afores ahorita que estamos viendo, donde prácticamente de aprobarse la reforma en materia de afores, pues es una especie de ¿cómo le llaman?, de apoderamiento precisamente de los bienes privados del trabajador, una especie de expropiación del producto del trabajo de los trabajadores, ¿no? Y eso mucha gente no lo sabe, no lo entiende. Una reforma en materia de amparo donde se elimina una figura muy importante que es la figura de la suspensión del acto reclamado en materia de amparo, es como quitarle los dientes al tiburón. Y ese es el medio de defensa, ese es el medio de defensa por autonomía de los mexicanos. Si hay un acto de autoridad que vulnera mis derechos humanos, yo voy y hago uso del juicio de amparo, pero a la vez solicito la suspensión de ese acto que yo supongo me va a causar agravios en el caso de que se actualice. Entonces, cuando eliminas esa figura de la suspensión, vamos a quedar a merced del gobierno, donde puede hacer y deshacer sin que nos podamos defender. Sí, nos convertimos en un país donde es ilegal manifestarse. Exactamente. ¿No? O sea, hoy en día lo hablamos mucho, ¿no? Apenas que pasó, bueno, manifestaciones grandes, ¿no? Que se hacen cada año y no sale la gente, no, ¿qué van a resolver rayando paredes? A ver, ahí es necesario recordar entonces un poquito, no nos liberamos de los españoles diciendo, por favor, ya váyanse, ¿no? No sé, el pueblo no alzó la voz contra los hacendatarios pidiéndoles, por favor, me dan derechos, ¿no? Entonces, quizás no estamos al grado de llegar a algo tan extremo, pero tampoco no estamos pidiendo las cosas por favor. Algo tan claro, y yo lo veo mucho porque soy normalista, los padres de los de Ayotzinapa apenas justamente solicitaron todos los 6 años hablar con el presidente, hablar. Él en su campaña prometió hablar con ellos. ¿Y qué terminaron haciendo? Secuestraron una camioneta de CFE y rompieron puertas de palacio, ¿no? Obviamente toda la gente indignada. Pero a ver, ¿por qué no justamente se hizo algo ahí? ¿No? En ese sentido. Ellos se cansaron de hablar, se cansaron de pedir las cosas por favor, y nadie vio, no hubo cámaras, nadie las volteó a ver cuando estaban pidiendo las cosas por favor. Pero sí se hizo ruido cuando hicieron ruido. Sí, desafortunadamente se maneja la información de manera tendenciosa para uno y otro lado, no solo de algún lado, ¿no? Pero ahora que hablabas de los pasajes históricos, ¿no? ¿Dónde queda también la Revolución Mexicana? ¿Dónde queda la huelga de Cananea, de Río Blanco, donde muchos trabajadores por ahí incluso perdieron la vida? Y bueno, pues todo eso es lo que estamos viendo, que hace poco más de 100 años empezaron a luchar los trabajadores por mejores condiciones de vida. Y ya llevamos más de 100 años, hoy no tienen acceso a la salud, ni para ellos ni para sus familiares, no tienen medicamento, no tienen un trabajo digno. El 60% de los trabajadores son informales, o sea, no tienen un salario, un horario, un aguinaldo, una utilidad. De 100 trabajadores, solo 40 tienen un trabajo formal en la iniciativa privada o en el sector público. Entonces, aquí vamos, creo que hay un pendiente por parte del Estado de otorgar precisamente ese derecho humano a un trabajo digno. Pero peor aún, veo en el gobierno que están acelerando la constitución de ese fondo de pensiones del bienestar y todavía como si fuese un regalo, cuando en la realidad es un castigo. Quieren sacarlo y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de mayo, que se conmemora precisamente pues un día histórico para los trabajadores, donde murieron muchísima gente en Estados Unidos, en Chicago. Entonces, imagínate que en tu cumpleaños te llegue una sentencia que te diga, oye, pues vamos a quitar tu casa, es tu regalo de cumpleaños, ¿no? Entonces ellos en su cumpleaños o en su día de conmemoración les van a decir, oye, fíjate que pues hoy se creó el Banco del Bienestar, pero como no tenemos recursos para pagarles, por ejemplo, sus aguinaldos o pensiones o algunas prestaciones a los del Tren Maya, a los que trabajan en Dos Bocas, a los que trabajan en el AIFA, pues te vamos a quitar de tu lana para crear ese fondo para ellos.
Entonces, es un golpe durísimo para las finanzas de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que regular. Y a eso vamos a la Cámara, precisamente, a vigilar que el presupuesto se aplique de manera adecuada, correcta y transparente, ¿no? Sí, que sea igualitario y que sea a conveniencia de todos, ¿no? En el sentido, en conveniencia que pues a todos nos sea pues parejo igual, ¿no? Porque de todas maneras, de nada sirve que pues tengamos tres diputados de otro de partido, de otro, y que la mayoría, pues si digan blanco es blanco. Y Por no, eso que es, no haya forma de competir contra eso. exacto, por eso es importante nivelar la Cámara, hacer Ujú. contrapesos, porque se supone en la teoría que existe una división de poderes, donde el Ejecutivo, bueno, pues representado por el presidente, pues es un poder. El legislativo, representado por los diputados y los senadores, es otro poder. Y el poder judicial, representado por los magistrados, pues es otro poder independiente. En la realidad es que no son independientes. El legislativo está cooptado por el presidente y hacen lo que dice el presidente. Y por eso no han podido y están asfixiando a la Corte o al Poder Judicial porque no se ha subsumido, no se ha doblegado Sí, no, ante no, ellos. No soy con juicios, con lo que tú quieras, pues tratan de debilitar a la Corte. Ya lo hicieron quitándole recursos, que no se da cuenta el Ejecutivo y el Legislativo que eso redunda en menos certeza jurídica, en menos seguridad para la población en general, pero también para la inversión privada, para todo ese rollo, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso. y bueno, teniendo en cuenta que usted lo tiene muy presente y lo mencionábamos al principio, ¿cuál cree que es el mayor reto al que se enfrenta hoy en día de la sociedad como tal? El tema de la inseguridad, me parece que es el mayor reto en México. La verdad es que la violencia en todas sus manifestaciones se ha apoderado del país y no me refiero solo a los grupos delincuenciales, sino la violencia se da desde el hogar, se da en la sociedad, se da en las escuelas. Hay una violencia desbordada y que muchas veces yo he criticado que desde donde debiera surgir un discurso de armonía, de unidad, de cohesión, muchas veces sale el discurso de odio, el discurso de división, de encono, de los malos y los buenos, los negros y los blancos, y tú sabes de dónde me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que tenemos que moderar eso, sobre todo cuando hay una persona que tiene todo el empoderamiento social o político, donde ejerce una influencia mediática muy importante, el decir blanco o el decir negro o el decir al lado derecho o al lado izquierdo, ejerce una influencia mayor sobre la sociedad. Entonces, si desde ahí no calmamos las aguas, tranquilizamos al país, no va a haber de otra forma. Sí. Entonces necesitamos gente que nos una, que nos armonice, ¿no? Que vea cómo sumamos, no cómo dividimos. Y justamente esa parte, ¿no? Esa situación que mencionaba el candidato al partido ciudadano. Si yo no quiero, ¿o de qué me sirve que estén persiguiendo a un chavo, una persona que a lo mejor sí traía, no sé, marihuana, pero que no diga nada de la persona que está ya en serio pues, traficando con trata de blancas, tráfico organizado? O sea, esa situación, yo me he enfrentado, por ejemplo, la gente sabe que soy comerciante, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que le hagan una escuela y castiguen más al niño que vende cacahuates y no digan nada a lo mejor al niño que anda vendiendo, no sé, vapes o cigarros en su salón, ¿no? Digo, esa parte sí es, y no solo es parte es más bien es parte de la sociedad, ¿no? Esa parte de castigas al que se deja, porque el otro pues está también se la sabe, pues va abajo del agua y ni cuenta se da, ¿no? Sí, fíjate, pasa algo muy, muy curioso. Y hoy también a propósito de las reformas, por ahí me parece que hay una reforma que trae la tendencia de permitir la votación, me parece ser de aquellas personas que están en proceso o han delinquido y quitarles el derecho de voto a algunos de los migrantes. Ujú. Entonces ahí es donde te dices, bueno, pues es que hoy las políticas públicas van más encaminadas a favorecer pues, a los que hacen daño a la sociedad y disminuir en favor de los que pues, estamos trabajando, pagando impuestos, haciendo Sí. cosas porque salga adelante el país. Nos parecía una política muy, muy compleja, ¿no? Que no se entiende la razón de ser de este gobierno.
Pongo el caso que a lo mejor no es muy vinculado a esto que estamos platicando, pero me viene a la mente que hoy Nicaragua está por festejar algún aniversario de su constitución y resulta que, por ejemplo, en el mundo hay algunos organismos internacionales que miden precisamente los grados de violencia o las tendencias políticas en los países del mundo. Y, por ejemplo, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia ONU, han reconocido que Nicaragua es un país dictatorial. Y hoy en día vemos cómo el presidente de México pues mandan 70, 80 soldados con todo lo que ello implica, pues a festejar precisamente esa dictadura, a festejar la Constitución. Entonces eso te da una idea de lo que gusta y lo que perfila la intención de estos países, ¿no? Sí, Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque es muy delicado. sí, es apoyar discretamente cosas que no, que son indefendibles y también que pues, atenderlas o bueno, estar de su lado, pues sí, compromete completamente lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, entonces, Totalmente. pues sí. Y otra cosa es algo muy importante que me gustaría mencionar, que bueno, hablábamos hace rato de que el video no va a estar disponible para la gente en unos cuantos días, ¿no? Y justamente ustedes como partido que comenzaron sus campañas como debería de ser, no es un gran, o sea, ¿cómo han tratado esa parte de que no están, están compitiendo más bien con partidos que literalmente llevan 6 años en campaña? Sí, no, no, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero repito, y es algo que me tiene tranquilo, que una elección no se gana ni con mucho dinero, ni con muchos espectaculares. Me parece que una elección se gana con un trayecto de vida de largo plazo. Ujú. Y bueno, pues yo prácticamente nací en Texcoco, estoy viviendo desde los 3 años. Aquí estudié mi primaria, mi secundaria, mi prepa, mi licenciatura. Me conoce mucha gente en Texcoco yo jugué mucho tiempo fútbol, por el deporte, pues por muchas cosas, ¿no? Me conoce la gente y creo que vale más eso que cualquier carretada de dinero. Y bueno, yo no le veo problema a eso. La gente ya va a ser más concienzuda a la hora de votar, ¿no? Si usted ganara este 2 de junio, ¿qué va a ser lo primero que va a hacer? Pues mira, lo primero que vamos a hacer si ganamos el 2 de junio es regresar con toda la gente, agradecerles el apoyo. Regresar así como hicimos los recorridos, si nos dan los tiempos, y si no, pues reuniremos a la gente, pero para agradecerles todo el apoyo, porque pues, evidentemente es un triunfo de toda la gente, no es un Sí. triunfo mío, ¿no? Solitos no ganamos ni de chiste. Entonces, yo creo que lo primero que tengo que hacer como un compromiso moral, un compromiso es ir, recorrer las comunidades, los municipios y agradecerle a la gente. Y por ejemplo, de todas las propuestas que manejamos, bueno, que viene manejando hablamos de seguridad, salud, ¿cuál cree que de todas es la más importante y cuál sería la que tenga más urgencia? Yo te insisto, como te contesté hace un ratito, lo más urgente es la seguridad pública. Cambiar el tema de la inseguridad. Yo no le apuesto honestamente al tema de que el ejército esté en las calles. Yo sí le apuesto a las corporaciones civiles, bien capacitadas a niveles profesionales, licenciatura en seguridad pública por lo menos, bien capacitados, bien pagados, bien uniformados, y yo creo que eso nos dará pauta para que ellos puedan realizar su trabajo con toda diligencia y con el compromiso de que mantengan sus empleos y que los cuiden. Y por eso Sí, no podrán hacer cosas indebidas. Pero si no los capacitamos, después de 2, 3 meses de academia, los echas a la calle a defenderse como puedan, porque además no les das armamento, y si les das armamento no les das balas, si les das balas se pierde una bala y se la cobras, y no les das uniforme, no les das capacitación constante, ¿cómo quieren que responda la sí. corporación civil, no? No, y aparte de tener un policía que esté capacitado para hacerlo, ¿no? En este caso, ¿con qué seguridad uno como ciudadano? Luego pasa que te da hasta más miedo hablarle, por ejemplo, porque Sí, pues ya te va a cobrar su mordida, ¿no? exactamente. O apenas nos pasó que tuvimos un pequeño accidente y la policía empieza a decirnos todo bien, algunos necesitan la ambulancia, ¿no? Nos digo, vamos a pasarle el carro el chiste. Y dices, estás aquí para apoyar. Sí. No para Y espantar, no para... exacto, y hemos dicho, no, mejor nos metemos a una cerradita y los dos Se involucrados arregla, nos ¿no? arreglamos entre nosotros. Y eso, exacto, esa palabra es la que
más está presente dentro de un accidente, un choque, hay que arreglarlo antes de que llegue. Pero porque eso se da y ciertamente es muy común porque hay muchos vicios precisamente dentro de las corporaciones. Te lo digo con conocimiento de causa, bueno, pues muchos de los elementos de apiso, de patrulla, de las calles, pues están obligados prácticamente a llevar un recurso económico a los mandos superiores, ¿no? Sí, Y entonces prácticamente los mandan pues, a buscar el moche, ¿no? sí, Pues yo creo que teniendo muy buenos salarios, muy buenos sueldos, muy buena capacitación, yo creo que cambian mucho las cosas. sí, completamente. Y aparte, mencionábamos esa parte, ¿no? Yo no, como ciudadanos, no creo que querramos a un policía que se entrenó 3 meses y que, como dice usted, ya lo mandan, órale, con un A arma. la guerra sin fusil, Sí, con exacto. puras resorteras además. Una de las cosas a las que más el partido se ha dirigido es hacia los jóvenes, Sí. ¿no? Usted, ¿cómo sería o ha sido, o será, porque unos le quedan como un mes, ¿no?, de De campaña más o campaña menos, sí. ¿cómo será y ha sido su acercamiento hacia los jóvenes? Yo creo que hay tres formas de acercarnos a los jóvenes, porque en primer término, los jóvenes hoy en día y hacia atrás, anteriormente, no son como que muy dados a participar en política. O sea, Ujú. yo creo que los jóvenes hoy en día requieren estar muy bien informados, muy bien motivados de que tal o cual propuesta les va a convenir para poder participar, porque si no, no lo hacen. Y yo creo que las tres formas de entrarle con los jóvenes y participar es por medio de la cultura, por medio de la educación y por medio del deporte. Mira, en la educación, yo creo que llevamos como mínimo unos 20, 25 años de rezago educativo en comparación con Europa, con Estados Unidos, y sobre todo porque tenemos un desarrollo tecnológico ya muy implantado y avanzado en el mundo y en nuestro país, donde eso ha generado un cambio paradigmático de las relaciones laborales. Sí. Antes, las relaciones laborales exclusivamente dentro de un centro de trabajo, con un horario de llegada, un horario de salida, con un salario, con un aguinaldo, si te iba bien. Ujú. Hoy las cosas están cambiando muchísimo. Por un lado, tú lo sabes muy bien, prácticamente tú ya puedes trabajar para una empresa que se encuentra en China y tú estando aquí en México, Sí. ¿no? Diseñador gráfico, temas contables, temas, todo lo que tiene que ver con el uso de redes sociales. Hay muchos trabajadores que hacen el home office, el coworking, ¿no? Que trabajan desde una oficina en México para una empresa en China. Ujú. Hoy se legisló muy tardíamente, casi por resorte, se legisló en México en el 2021 para que existiera el famoso teletrabajo. ¿Y por qué te digo que se legisló tardíamente? Porque hay leyes detalladas y muy bien definidas sobre el teletrabajo en Europa. A eso se le conoce como libro blanco desde el año 2000, del año 2000, por ahí así se creó el libro blanco y que creó ya un sistema de trabajo de manera remota o el teletrabajo. Y en países de Latinoamérica, como Colombia, Argentina, Chile, tienen también leyes muy detalladas en temas de teletrabajo. Y en México empezamos en el 21, precisamente a partir de la pandemia se detonó. Entonces, hoy tú ya mucha gente que conocemos trabaja desde su casa, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que hay que educar a los jóvenes con carreras del futuro. Necesitamos que el gobierno implemente carreras del futuro. Mecatrónica, robótica, ciencia de datos, inteligencia artificial y muchas carreras más. Que tengan la forma de llevarlas a cabo, ¿no? De nada me sirve que esté en una carrera de mecatrónica si no hay niños ahí. Sí, sí. Y por ejemplo, también esa parte es muy puntual, esa parte del rezago, y no solamente en seguridad, en todo, también, por ejemplo, yo en mi caso, que en educación, que estoy muy metido en todo eso, nos damos cuenta, ¿no? De la educación, ¿por qué nunca se tomó en cuenta, por ejemplo, la parte de lo que se dice del trabajo, ¿no? Porque lo veían lejano. Pero no nos ponemos a pensar que la lejanía de 10 años no es nada. Nada. O sea, por ejemplo, ahorita tenemos situaciones en las escuelas donde, no sé, los niños no se sienten identificados con el género y las escuelas no saben qué hacer. ¿Por qué? No porque no sepan, sí se sabe qué hacer, ¿no? Pero la solución que hay podría llevarlos hasta perder su trabajo. Sí. ¿Por qué? Porque hace 10 años, hace 20 años se veía como algo lejanísimo, ¿no? Que un niño quisiera ser llamado como niña, o que una niña quiera tener el pelo corto, o viceversa, o que quizás las faldas, el pantalón, situaciones de uniforme, ¿no?
los maestros no podemos hacer nada en ese sentido, ¿no? Perdóname, yo sé que no te sientes a gusto con usar falda, pero es que no puedes traer pantalón. O viceversa, ¿no? El niño que quiere tener el pelo largo y quiere usar falda, pero no puede. ¿Y por qué? Porque realmente eso se veía tan lejano, según. Ay, ¿cuándo va a pasar? ¿Qué nos pasó en la pandemia? Hubo escuelas mencionando esto, ¿no? De Europa, que ni siquiera sintieron la pandemia. ¿Por qué? Porque ya estaban adaptados, así como aquí regalaban o regalan libros, allá regalaban formas digitales, ¿no? O sea, tabletas, computadoras, y lo han hecho en este país, ¿no? Pero únicamente para quedar bien. Ah, en México también se regalan tablets. Sí, se regalaron a dos generaciones. Sí. Y quedaron, este, inservibles como a los 2 años. Obsoletas. Obsoletos como a los Pues dos mira, años. parte de ese proyecto es precisamente las propuestas que traemos, es que prácticamente en todos los hogares existe Internet. El Internet para los estudiantes y sobre todo en las comunidades más alejadas. Ujú, Necesitamos romper esa brecha de desigualdad en temas de comunicación, sí. ¿no? Entonces, necesitamos que los jóvenes tengan Internet, necesitamos que los jóvenes tengan espacios deportivos de alto nivel. Sí, no, unas Aunque un canchas ahí bajo el joven no sol sea para. tan habilidoso para practicar el básquetbol, taekwondo, el fútbol, yo te aseguro que si tienes un deportivo atractivo donde él pueda practicar, va a ir recurrentemente y va a aprender a dar esa. Sí, y aparte, o por ejemplo, aquí en Texcoco lo vemos, ¿no? Tenemos el gran estadio de básquetbol, muy bonito, piso de duela, pero nunca está abierto. esa- Entonces, sí, está bonito, está muy moderno, pero si no puedo entrar, ¿de qué me Sí, sirve, no? no, no, Por no. ejemplo, nosotros, yo como maestro, una planeación, ¿no? ¿Para qué sería mejor? Mostrarles un video, una diapositiva, alguna actividad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Te piden en la escuela, en este caso en la normal, pero en tu planificación no metas una diapositiva. ¿Pero por qué? Porque ¿qué tal si en tu escuela no hay luz? ¿Qué tal si en tu escuela no hay cañón? Entonces, y nos ha pasado, ¿no? Llegamos muy felices con nuestras diapositivas, nuestra Mm, compu y no No hay hay luz, cañón. no hay luz. ¿De qué cree, profe? Hoy no hay luz. Mm, ¿Qué cree? Hoy no pueden usar el salón de cómputo. ¿Por qué? sí, Es que la verdad no sirve. Nada más están las computadoras ahí. Nos ha sí, pasado en una escuela. Estaban las computadoras nuevas, para que no se fueran a gastar, yo creo. No las podíamos usar. fíjate. Ni ellos ni nosotros. Eso sí, una vez cada 6 meses subían, les tomaban fotos a los niños y ya bájense. Y pues te quedas como, entonces, ¿para qué queremos todo esto? No, o sea, yo sin problemas puedo seguir siendo dando una clase en un papel bond, en una cartulina, pero si realmente esos adolescentes, si no les llama la atención, Hay ir que, a la escuela, menos ir a la escuela a ver al maestro con una cartulina atrás. sí, a esas alturas yo creo que ya no debería faltar nada de tecnología, nada de ese tipo de problemas ahí en las escuelas, ¿no? ¿Sí? La luz, todo eso. Entonces yo digo, la cultura, el deporte y la educación son básicos para los jóvenes, ¿no? Y, por ejemplo, cambiando un poco de tema, aproximadamente son 67 comunidades las que usted va a representar en la Cámara Ujú. de Diputados. Tomando en cuenta que Texcoco tiene, según algunas cifras, 52. 52, 56. Atenco tiene, según esto, 4, o sea, son poquitas. Y Chiconcoc tiene 11. ¿Cómo va a ser o cómo ha sido su acercamiento hacia con las comunidades, a los municipios, digo, o los pueblos, y cómo piensa apoyarlos para que se beneficien todos? Bueno, son un poco más ahí no tengo también. Sin embargo, mira, yo siempre he dejado muy claro una situación. La función del legislador principal es la de vigilar el presupuesto o aprobar el presupuesto de ingresos y de egresos. ¿Qué quiere decir? Vigilar qué es lo que entra al erario público a partir de los impuestos, los provechos y los diferentes tipos de ingresos que hay, pero también vigilar cómo se ejerce ese presupuesto en materia de seguridad, salud, en materia de ecología y un sinfín de programas sociales que este gobierno ha implementado. Algunos son criticables. Tenemos que vigilar esa parte. Y una de las segundas funciones o de las funciones adheridas a esta es precisamente la de convertirnos en gestores, hacer gestión social, porque nosotros como diputados federales no contamos con un presupuesto para hacer obra. Ujú. Sí contamos con algunas dietas o cuentan con algunas dietas los diputados federales que entiendo les sirven para sacar algunos apoyos de algunas personas, algunas comunidades, pero en sí, donde se concentra el presupuesto
y debiera generarse compromisos para temas de infraestructura urbana, en agua y todo eso, son los ayuntamientos, ¿no? Por ejemplo, Texcoco tiene un presupuesto de 1.600 millones de pesos anuales, desconozco el de Atenco cuál sea, pero me parece que con esos recursos pues puedes mejorar muchas de las áreas que tenemos ahora mismo, que están muy débiles, y uno de ellos que yo siempre he criticado es el tema del deporte. El Gustavo Vaz está abandonado prácticamente, es un espacio enorme, la alberca prácticamente la cerraron. En el caso de las canchas de básquetbol, pues a cierto horario de la tarde-noche se cierra, ya no se puede practicar el deporte. Lo que tú comentabas, en la duela la abren creo cada 8 días y la abren para los amigos. No hay una planeación, un orden para que todos puedan utilizar esas canchas, pero más aún está el espacio para que se remodele y crezca. Sí. Hay que haber otras 2 canchas de duela de básquet, hay que haber un campo empastado, hay que haber todo, pero se puede hacer hasta un centro ahí donde puede ir la familia a sentarse, esperar al hijo, una cafetería o algo, ¿no? Sí. Pero no hay voluntad política, sí hay lana, pero no hay voluntad política. Y a eso sumarle, como mencionamos también, ¿no? Ahorita la gente que sabe de Texcoco sabe que llevamos como unos 6 meses más o menos en remodelaciones, pero ¿de qué me sirve que solo remodelen el centro? Si subimos, ni siquiera mucho, subimos un poquito y nos acercamos la Puri, o vamos a Tocuila, o vamos a San Bernardino quizás, o San Berna, perdón, y tenemos un lugar mal, ¿no? Olvidado. Sí, el centro está bonito, pero es así, las calles a las que llegas a Texcoco, bienvenida a Texcoco, aquí se vive bien. Bien. Pero vemos que no es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hoy en día, siglo XXI, 2024, sigamos teniendo calles en terracería, ¿no? Donde, o sea, y avenidas principales, Avenida Nacional se pavimentó hace menos de 10 años. Y Avenida Nacional sabemos que llega en su momento era una de las desviaciones de Camino Real, ¿no? Y tenemos Avenida Nacional desde Tecuila hasta, no, hasta Nesquipay, hasta Ixtapan de la Sal, y creo que de ahí se desvía a Pisoyuca, o sea, un camino muy grande, el cual en muchos fragmentos sigue siendo terracería hoy en día, ¿no? Entonces, o por ejemplo, que sigamos teniendo canales abiertos, ¿no? Que no estén entubados y que la gente siga pues arriesgándose a este foco de infecciones, ¿no? Todo eso. Y bueno, continuando con esto, ¿qué sigue para usted después de la campaña? Pues mira, primero, en cuanto a lo anterior que comentaste, al final, sí, la verdad es que es triste todavía ver algunas comunidades en Atenco, sobre todo. La verdad es que yo fui hace poco a recorrer las comunidades del Salado, Saladito, El Salado, Santa Rosa, y la verdad es que, honestamente, ya tenía rato que no iba yo a lugares donde imperaba la pobreza tan gacho, tan mala onda, porque no hay ni drenaje, ni luz, ni agua potable, calles empolvadas, o sea, es pegadito al vaso del agua de Texcoco, colindando con Ecatepec, y la verdad está muy triste ahí, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo para poder apoyar a esa gente ahí. ¿Qué sigue después de esto? Si logramos ganar la candidatura, pues trabajar incansablemente, tocando puertas para hacer gestión y apoyar a mucha de la gente que me pide, oye, no tenemos luz, necesitamos un transformador, necesitamos un poste. Pero yo me comprometo con ustedes y grábenlo, a gestionar, precisamente a tocar la puerta de Comisión Federal, del Gobierno Federal, del Estatal, del Municipal, pero mi labor es de ser gestor, porque yo no puedo decidir qué comprar, qué hacer cuando yo no tengo recursos. La presidencia municipal o el presidente municipal en su momento sí podrán hacer compromisos, porque ellos traen presupuesto y pueden decidir dónde hacer obra. Entonces, pero vamos a gestionar. Sí. Vamos a tocar puertas en la federación, en el estado y en el municipio, hasta que logremos generar ahí algún beneficio para cada una de las comunidades, ¿no? No, y también tener en cuenta que, como decía, ¿no? Ahorita pedimos el voto, nos acercamos a la gente, pero después nos olvidamos, ¿no? Es un verdadero síndrome, ¿no? Sí. Del candidato que Síndrome gana y ya del nunca candidato. regresa. No, y aparte es bien triste, ¿no? Porque vemos esa parte donde, por ejemplo, presidentes municipales como aquí, donde les interesa más estarse religiendo que realmente hacer algo, ¿no? Sí, No sí. sé, termina mi proyecto en, no sé, diciembre, en octubre, en septiembre, me doy de baja, un interino un rato, que tampoco, pues no puede hacer mucho, y de ahí me vuelvo a postular.
bueno, si estuviste 12 años aquí presente, entonces, pues, espero que hayas hecho algo. Y no, te das cuenta que no se hizo. Al contrario, sí es un retroceso. No tenemos comunidades olvidadas completamente, como dice usted, casas, pueblos, calles enteras, que pues ahí se da cuenta uno dónde están yendo nuestros impuestos. Sí, a ningún lado, saco roto y efectivamente yo por eso muchas veces les digo y con mucha responsabilidad, mira, van a pasar varios candidatos a visitar a la gente, ¿no? A pedirse el apoyo y todo eso. Y de repente, bueno, pues les llevan ahí algunos objetos, algunas cuestiones ahí. Yo les digo, agarren todo lo que les den, porque al final de cuentas es de sus impuestos, Pues sí. ¿no? Y es algo muy insignificante en comparación con lo que ellos se embolsan. Entonces hay que hacer conciencia, tomo lo que sea, porque además me den impuesto y voto por quien yo quiera. Sí. No, y aparte, como decía, mencionando ahorita un poquito de los gestores que se mencionaron hace rato, ¿no? Pues que hagan bien la chamba, ¿no? Porque de nada nos sirve que un alumbrado, un foco, me ha costado 8 millones de pesos, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, no? No, lo dijo como dice, no coincide, ¿no? Sí, dice, bueno, sí, ahí está el foco, ahí está. Ahí tengo el Sí, ticket. bien. Resulta que el ticket costó eso, ¿no? Sí. Y bueno, ya por último, candidato, ya para, bueno, antes pues agradecer esta parte que nos dio, este espacio, y algo que le quiera decir a la gente que, pues, que se aventó toda esta entrevista y también que, pues, está interesada en, como mencionaba usted, en algo más, ¿no? En algo distinto, en no lo mismo de siempre, como decíamos, lo platicábamos, ¿no? No queremos una candidatura o una persona que nos represente que se esté quejando de alguien más. Sí. O de alguien que diga que va a seguir haciendo lo mismo. Queremos algo nuevo porque el tiempo avanza, ¿no? O sea, todo se detiene, todo se puede tener menos el tiempo y la vida, entonces queremos algo nuevo como jóvenes, como ciudadanos y pues siento yo que como país, básicamente. Pues mira, mi querido Vivaldi, yo te diría y le diría a la población que ya no podemos seguir anclados a un pasado de abusos, de corrupción y a un presente de lo mismo, pero sumándole desabasto, desempleo, inflación, inseguridad, ineficacia, ineficiencia. Yo creo que tenemos que apostarle un poco a lo nuevo, tenemos que apostarle a ideas frescas, tenemos que apostarle a aquellos que no tenemos compromiso con ningún político, con ningún padrino político, más incluso con ningún partido. Yo aprecio mucho que mi partido me haya impulsado, pero en un momento dado también si no respaldan mis causas, mis propuestas, pues tendremos que analizar también en la permanencia. Pero yo estoy cierto que tanto las propuestas que trae mi partido a nivel nacional como las nuestras a nivel local, pues también se van a fortalecer y nos vamos a impulsar para sacarlas adelante y sacar este proyecto precisamente para cambiar las cosas que están afectando a nuestro país, ¿no? Necesitamos mayor seguridad, necesitamos salud para todas las personas, necesitamos empleo para todas las personas, necesitamos seguridad para que los empleadores nacionales y extranjeros puedan invertir al país, necesitamos proteger el tema de la ecología, necesitamos un proyecto real en temas estratégicos hídricos, cómo mantener el agua, cómo recuperar los mantos acuíferos, necesitamos ya no deforestar nuestros bosques, sino al contrario, reforestar, darle oxígeno al país. Entonces yo creo que hoy por hoy, la mejor opción, no hay duda, es Movimiento Ciudadano. Así es que los invitamos a votar este 2 de junio por Movimiento Ciudadano en lo general y en lo particular por la Diputación Federal encabezada por un servidor, Israel Ramírez Castañeda, su servidor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valdi. Y pues bueno, espero les haya gustado este video, espero les haya gustado esta entrevista y que les sea útil, justamente como mencionamos, no para votar 5 de 5, sino que tengan una idea clara de lo que pues quienes lo van a representar, en primera en 6 años, y luego pues las diputaciones, las municipalidades que va a haber, también que tomen en cuenta mucho quienes, aquí más bien quienes quieren que nos representen pues durante este año. Candidato, espero que nos veamos próximamente en junio y celebrar esta. Muchas gracias, Valdi. Vale, Es un gusto, es un placer. Movimiento Ciudadano.